Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes, episodio número 29, episodio tras el Gran Premio de Misano, en el que hemos tenido una de las celebraciones más icónicas de los últimos años y que no nos vamos a dejar ningún detalle sin analizar. Comenzamos. Muy buenas a todos, una semana más, otro miércoles en el que vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el mundo del motociclismo y venimos de un fin de semana en el que han pasado muchas cosas en Italia y ya sabéis que todos lo contamos en nuestras redes sociales y en nuestro podcast cada miércoles en YouTube y en Spotify y con un Marc Márquez que, bueno, como nunca deja a nadie indiferente, supo resarcirse de esa caída y de esas celebraciones de los italianos y abucheos con una celebración que probablemente va a quedar ya para toda la historia. Sí, bueno, para los que han llegado hasta este punto del podcast nos vamos a mojar, ¿no? Vamos a hablar de lo que ha pasado, así que si te quedas vas a ver salsa porque la ha habido este finde. Yo creo que sí, con perspectiva creo que esta celebración va a ser trascendente, porque evidentemente aunque sea una réplica de la que hizo Leo Messi, la referencia a Leo Messi y a la figura de Leo Messi, lo que ha simbolizado en todo, porque luego entramos a analizar el fin de semana, cómo ha ido surgiendo a nivel de cómo se ha llegado hasta esa celebración, pero creo que no ha habido ningún detalle que nos podamos saltar sin que haya tenido una estrategia y un mensaje de cara al público. Yo creo que además es que él lo dijo mismamente, ¿no? Que ya la gente le veía por la mañana de tú hoy vas con ganas. Y realmente tiene toda la razón del mundo, porque yo me voy a mojar, no es normal que veamos imágenes como las que vimos durante la sprint del sábado. Y debo decir también que a mí no me pareció bien que se mostrara al público según se cayó Marc. En mi opinión. Sí, no, a ver, es que no sé muy bien desde dónde valorarlo, porque creo que no, objetivamente no es lo más acertado, pero es verdad que a nivel de engagement y de tráfico en redes sociales y tráfico de hablar, pues aquí estamos hablando nosotros, está hablando todo el mundo y todos le estamos dando importancia, todo el mundo ha dejado un tuit, todo el mundo ha hecho algo. Entonces, entiendo a nivel estrategia lo que puedan estar buscando. Sí que al final realmente se escuchó incluso, O sea, me refiero, Sí. en las cámaras ambientes se escuchó. Entonces, más o menos se entendía el contexto. Yo, para empezar, lo que no veo normal es que se celebre. Es decir, que un piloto se caiga y se celebre. Ese no es lo que ha caracterizado el motociclismo. Y está claro que estamos en Misano, casa de Valentino Rossi, muchísimo público pro pilotos italianos, pero no entiendo muy bien qué ganan, es decir, qué odio puede haber. Yo creo que me parece más reseñable la reacción del entorno de Valentino Rossi, las imágenes que sacó Dazón, que esas sí que no las entiendo. No entiendo todavía qué resquemor queda o qué intención hay detrás de tener odio hacia Marc, cuando lo que está haciendo es histórico y creo que el respeto que se debe tener cualquier deportista tras su retirada tiene que ser mucho mayor que el odio que se pueda llegar a tener en un momento dado. Bueno, ojalá un día se sienten en una mesa, cara a cara, y se hablen muchas cosas, pero lo que está claro es que a mí, por ejemplo, me han dicho que esto ha pasado en otras épocas, como cuando se caía Dohan en España o cuando con Simoncelli había tanta tensión con Lorenzo y Pedrosa, pero es que aunque lo hayamos visto antiguamente, hay muchas cosas que se han normalizado antes y que hoy en día ya no lo son. Mm. Y a mí no me parece que esté dentro de la lógica lo que tú has dicho, celebrar una caída. Teniendo en cuenta que además, o sea, una cosa que no se ha analizado tanto es que Marc tuvo que soltar la moto y rotar sobre sí mismo porque sabía que iba a llegar al muro. Sí, sí, correcto, que eso nos ha hablado y vamos a darle importancia a lo importante, que pues sí, todo el mundo puso en duda de todas las maneras a Balaton y ninguno o casi nadie ha estado hablando de que ha llegado al muro en Misano. Hmm. Porque las caídas ahora mismo de delante es rozar el freno y conforme la moto pierde el agarre, el paso por curva es rapidísimo y te vas. No hay un aviso, no hay nada. Y es una curva rápida.
y llegó al muro a la vez que la moto, simplemente que en trayectorias diferentes. Si la trayectoria llega a ser la misma, es un piloto que impacta contra la moto o una moto que impacta contra el piloto. Y nos fijamos en eso, me enfadó extremadamente más por el hecho de que celebraron una caída de un piloto que se fue contra el muro, que rápidamente se levantó, no pasó absolutamente nada, pero que luego además no se le ha dado trascendencia a la caída. Si pusimos en una cúspide del odio a Balaton porque era un trazado que no era seguro, tenemos que ser críticos con este tipo de circuitos, porque Portimao no sufrió modificaciones hasta que no pasó lo de Carlos Atay, Balaton se ha puesto en duda directamente y muchos circuitos han sufrido. Bueno, Cataluña no se modificó ni se tomaron medidas hasta que sucedió el accidente de Luis Salom, y Misano ha habido otro piloto que ha llegado al muro. Y evidentemente fue solo el piloto, solo la moto, pero podría haber sido una caída múltiple y varias motos que van hacia el muro. Podría haber sido un piloto que se asusta justo detrás por una caída y por reacción y va contra el muro. Entonces, bueno, que se celebrase eso me pareció bastante feo. Y por ser coherentes, y dentro de que nosotros no somos nadie, pero me gustaría desde aquí lanzar un mensaje hacia la afición española. O sea, que no repliquemos este tipo de comportamientos. Creo que tenemos que ser un ejemplo de que España es un referente en el motociclismo y que somos más que esto. No mejores, sino simplemente que entendemos que el motociclismo es que se están poniendo todos en riesgo y disfrutamos del carrerón que hizo ayer Bezzecchi, del carrerón que hizo Marc, del carrerón que hizo Alex y del carrerón que pueda hacer cualquiera de los pilotos. Bueno, yo creo que en España somos bastante ejemplo, por suerte, en comparación a lo que ocurre en Italia. Porque desde luego es que es vergonzoso ver estas cosas. Y si te parece, cerramos un poco esto. Sí que mencionamos otra vez esa celebración que, aunque haya pasado fuera de pista, es una declaración con unos gestos que el sentarse en la sala de reposo antes del podio y estoy muy cansado, me tengo que quitar un poco no sé qué. Y como si nada, Alex ya lo sabía, Sí, sí. 100%. Y aparecer con el mono, mostrarlo como Leo Messi lo hizo en el Santiago Bernabéu, a modo de homenaje, pero también te dice que sabía callar con clase. O sea, Sí, que te está diciendo qué era lo que quería hacer. sí, y él mismo lo reconoció luego en las declaraciones. Yo explicaba en mis redes el hecho de cómo a lo largo de todo el fin de semana ha seguido una estrategia. Y es que Marc está siendo un ejemplo y me encanta analizarlo desde la perspectiva psicológica porque está siendo un ejemplo para todos los pilotos. Todo el año lleva manejando a nivel de comunicación verbal y no verbal cada mensaje que lanza y cada comportamiento que tiene. Conforme sucedió la caída del sábado, ya en las declaraciones de DAZN de ellos mismos se definen, con Izaskun, dejó claro que no son un ejemplo y que él es más que ellos. Pero para mí los dos gestos claves, o sea, y se repuso, podría haberse repuesto con odio, con rabia, salir a intentar el domingo callar bocas extendiéndose, y lo usó de motivación, se lo quedó dentro y lo usó de gasolina, porque luego él mismo el domingo reconoció que el sábado no fue fácil dentro del paddock. Y los dos gestos claves para mí fueron el elegir la bandera de Ducati por encima de su bandera, porque le ofrecieron las dos, el 93 y la bandera de Ducati Corse, y cogió la de Ducati Corse y luego la celebración. Me parece un lanzamiento a os respeto, pero respetad quién soy. El mejor piloto ahora mismo. Nadie puede decir lo contrario. Celebración icónica. O sea, me pareció increíble. Y ya no solo eso, sino que además cierra el domingo con un récord absolutamente histórico, que es el de más puntos durante una temporada. O sea, faltan 6 grandes premios todavía y ha superado ya los puntos de Jorge Martín la temporada pasada después de ser campeón. Después de 20 carreras. Es Es que que es una absoluta barbaridad. los Quedan seis silencios, grandes premios. los silencios tienen que hablar por sí solos. No hay palabras para describirlo. No somos conscientes de lo que estamos viviendo, insisto. Es que tenemos que repetirnos este mensaje.
y disfrutar cada carrera de esta temporada como algo casi irrepetible, porque puede que no se vuelva a repetir. Quedan, ¿cuántos? 220 puntos, creo, en juego. O sea, puede llegar a hacer alrededor de 730 puntos aproximadamente. Es que no los va a hacer, entiendo, o sea, no creo que vaya a ser capaz de hacerlos, pero todo punto que se sume ahora son más puntos que lo que hizo Jorge Martín el año pasado. Va a ser campeón a falta de 5 carreras, si no contamos la de Motegi. ¿Qué más? O sea, Tendría que hacer como en salto de altura, que va haciendo récord poco a como poco. Duplantis, ¿no? O sea, Claro. que poco a poco va haciendo récords y solo se puede batir el mismo ya, pero es que esto va a ser casi imbatible por él. Y si quieres pasamos a otro protagonista del fin de semana, que ha sido Marco Bezzecchi, que a pesar de que todo ha rodeado un poco a Marco, la verdad que ha hecho un fin de semana espectacular, como realmente viene haciendo casi todo el año. Mm. O sea, estamos teniendo al piloto italiano que quizás no entraba en las apuestas de casi nadie, sobre todo también porque en el primer Gran Premio en Tailandia le fue bastante mal y parecía que en Aprilia estaba todo muy mal. Y ahora tenemos a un Bezzecchi que casi que incluso a mí por lo menos me da la sensación de ser mejor piloto que de lo que mostraba cuando estaba en Ducati. Totalmente. Yo también lo aprecio así. Me parece que está a un nivel excepcional. Está plantando cara a Marc con una moto diferente, ni mejor ni peor, diferente. Y eso habla muy bien de su nivel. Es lo que esperábamos, ¿no? O sea, era en una temporada en la que Marc todos considerábamos que iba a estar a su máximo nivel de nuevo. Todos los pilotos que se atreviesen a estar a su nivel era un poco la prueba de fuego, ¿no? De aquellas temporadas en las que Marc no pudo estar ni a su mejor nivel ni presente y siempre se puso en duda a esos pilotos. Marco junto a Alex está siendo los que dan la cara y están dando un golpe encima de la mesa de que ellos podrían ser quienes intentasen batir a Marc. Y está siendo realmente, o sea, este domingo creo que si no se llega a ir largo cuando lo adelanta Marc, porque realmente Marc lo adelanta en pista por un error de Bezzecchi. Creo que hubiese sido un rival bastante duro de roer, ¿eh? Sí que es cierto que Marco estaba cometiendo bastantes errores, estaba Sí, yendo sí, bastante largo, pero pero claro, habría el sido final más de carrera que complicado. tuvo, el Se final de preveía que carrera que fuera más tuvo, complicado de lo que fue. mm, Y además Marc dijo que fue al límite toda la sí, carrera. sí, iban los dos al límite, era una persecución literal, porque estaban rodando, o sea, iban bajando vuelta por vuelta. O sea, estaban rodando en estilo de pilotaje de quali. O sea, no en tiempos de quali, pero en ritmo y estilo de pilotaje de ir al límite constantemente. Y para mí fue una carrera muy bonita, la verdad. O sea, la disfruté. Pese a que a nivel de adelantamientos no fue gran cosa, la disfruté mucho como pensaba que en un momento llegué a pensar que quizá Bezzecchi llegaba. Y ya no solo eso, sino que ya está amenazando el tercer puesto de Pecco Bagnaia. Está ya tan solo 8 puntos. Yo creo que Bezzecchi se lo merecería muchísimo poder Mm. estar al menos en la gala de premios de final de año. Y desde luego que sería un estreno para mí, como pocas veces hemos visto a un piloto en una nueva marca. Sí. Se ¿Tú, podría decir así. sí, tú crees, o sea, bueno, yo sí que creo que lo va a superar. ¿Tú O crees que lo sea, por supera? ejemplo, cuando Jorge Lorenzo llegó a Ducati, se asumía que la Ducati estaba a un gran nivel y Jorge Mm. Lorenzo estuvo sufriendo muchísimo el primer año. Sí, Mucho. sí, no, la adaptación ha sido Y es una increíble. moto, es lo que has dicho. Es una moto completamente distinta, no tiene nada que ver. Mm. No, Es tiene otras características. una moto que sufre en frenada y que saca mucho más en el paso por curva. Sí, mira en Barcelona, ¿no? Fue que sufrieron bastante, Mm. no estuvo delante. Y es una moto irregular, que no siempre te permite estar haciendo ese tipo de carreras, pero realmente aún así fue el único que hizo esa carrera. Jorge Martín hizo un buen papel, pero ni de cerca lo que hizo Bezzecchi, y ni Raúl Fernández ni Ogura estuvieron a la altura. Entonces, bueno, Ogura salió a la carrera del domingo, porque tuvo una caída. No lo quiero Ogura juzgar sin saber si estuvo. sí llegó a salir, pero 3 minutos aguantó. Vale, vale, vale.
O sea, Hizo 2 vueltas. por eso, no lo juzgamos. Pero que es el único realmente que está dando la cabeza por Aprilia. Y, ostras, con un papelón, la verdad. Y claro, al que está amenazando es a Pecco Bagnaia, que Pecco Bagnaia un fin de semana más que no... Nada. Porque parecía que iba a tener mejores sensaciones desde el viernes. Estaba yendo mejor, claramente, en comparación a Barcelona. Cualquier cosa era mejor. Pero el domingo se va al suelo, no atiende a medios, no atendió a nadie. Simplemente hizo unas declaraciones para MotoGP y fueron muy escasas. Y un test en Misano que cuenta que ha mejorado un poco esas sensaciones, pero que tampoco todavía tiene nada. Por lo que me han contado, ha probado la aerodinámica otra vez de la GP24, pero todo parece que va a seguir igual. Nada nuevo en el horizonte. Luego salieron un vídeo que grabó Ducati Corse, que varios periodistas entreleyeron lo que hablaban Marc y Pecco, y Pecco decía que el motor era exactamente igual. O sea, las declaraciones es el mismo, es exactamente igual, algo así. A mí me preocupan seriamente esas palabras hacia Marc. Y estaban hablando en privado. Pero entiendo que se refiere entre la GP24 y la GP25. Eso es. Vale. Porque me refiero. Lo digo, Entonces, por si hay dudas, en 2026 el motor tiene que ser el mismo que 2025. en 2026 podrían homologar, es decir, por lo que tengo entendido, podrían volver al 2024, pero tienen que estar los dos pilotos de acuerdo. No puede haber un piloto con el 2025 y un piloto con el 2024. Si eligen el 2025, los dos irán con el 2025. Y si eligen el 2024, los dos irán con el 2024. Pero me causó serias dudas el que dijese, el motor es exactamente igual, entonces, ¿qué es? No sé si alguien le está dando respuestas. Si a nivel de Ducati, de verdad que no... Pocas veces en motociclismo he tenido una duda tan... O sea, esa sensación de ojalá estar dentro de ese box y saber algo. Sí, porque luego también ves a Tardós y a Daliña que cuando estaba todo ese debate del desarrollo y de si Marc había afectado o no, un día Tardozzi decía que la moto era la misma y otro Daliña decía que había cambiado por completo. Y yo no me creo que por falta de confianza un piloto pierde tanto. Yo creo que esto ya es lo mental, sinceramente. No creo que sea... O sea, algo tiene que haber, pero es que no puede haber tanto, si es que... En algo se tienen que estar traduciendo. O sea, algún mensaje tiene que estar lanzando esa moto, quiero decir. Es decir, esto no está igual, pero el qué no está igual. Es decir, si vamos pieza por pieza y vamos cambio por cambio, algo tiene que haber igual. Si te subes a la moto, es decir, sobreentiendo que lo que han hecho es, si hemos seguido este camino hacia adelante, vamos a seguir este camino hacia detrás en este test y ver dónde estabas y con qué moto luchaste por el campeonato. Y si esa moto sientes que el motor es exactamente igual, ¿qué es? Es que luego también el problema es que ya en Aragón probó la GP24 otra vez. Si no recuerdo, no, en Aragón o en Jerez, en uno de esos dos test. Mm. Y recuerdo que Pirro dijo que la había probado y que todo sería igual, que hacía los mismos tiempos. Que no... Es de verdad que la gran incógnita, es que ya no me atrevo ni Pero a... claro, el problema es cómo puede haber, o sea, si es lo mental, ¿hasta qué punto puede llegar a un piloto a lastrarse tanto en ese sentido? Es que yo al menos no lo he visto. Es decir, lo mental te puede llevar a un punto de esta manera si realmente estás en un punto mental de incluso de problemas de salud mental. Si ya hablamos de salud mental y no de rendimiento, que no tiene nada que ver a nivel técnico ni teórico, ni se aborda de la misma manera. No es lo mismo tratar a un perfil de deportista con falta de confianza que a una persona, como hemos visto el caso de otros deportistas, por ejemplo, Ricky Rubio, con problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, que no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera tiene el por qué estar vinculado a lo deportivo. Pero es que yo, lo primero,
ni creo que ese sea el estado de Peko Bagnaia. Creo que está sufriendo mucho, pero no en ese estado, porque lo hubiese verbalizado de alguna manera, por su bien, y que no creo que sea así. Y luego, la falta de confianza tiene un límite. O sea, es decir, lo que vimos en Barcelona, por eso aquí supusimos que sí era un boicot, pero tampoco ha dado pie a decir, me quiero ir. O sea, hay como un bloqueo en el que ni me quiero ir, pero tampoco te quieres quedar, porque lo que está pasando es desastroso. Y nadie sale a dar respuestas. Tampoco Ducati sale a protegerse, porque nadie sale a hablar a decir, no, esta moto es exactamente igual, que esto ha pasado algunas veces. Es decir, no, aquí nadie está haciendo nada. O sea, la moto está perfecta, nosotros estamos bien, confiamos en este piloto, pero que de nosotros no se hable. Pero Ducati no está parando el bombardeo de declaraciones de que puede ser la moto. Entonces, Parece que no hay reacciones también, porque Gigi Daliña dijo a Sky Sports este fin de semana que, claro, que él también está decepcionado, al igual que los aficionados de Peco, pero que son cosas normales teniendo estos resultados. Pero claro, lo decía en el sentido de, estoy decepcionado, al igual que Peco, de que no podamos entre todos llegar a una solución. Pero, claro, no parece una reacción de, vamos a solventarlo ya, vamos a decir, esto es, o sea, este problema ha salido de esto, la solución es esta. No sé si es ya de estar completamente perdidos yo creo que o no sé. Guidalini está tranquilo. En el sentido de que creo que Ducati confía en el proyecto que tienen y en la moto que tienen y en lo que tienen. Y por eso lo que me extraña es que no haya movimientos. Pero Que no. Ducati está tranquilo porque sabe que siempre van a tener un reemplazo. Ya. No, no, eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. O sea, al final es que quizá hemos vinculado demasiado a Pecco a Ducati. Mm. O sea, como inseparables. Y damos por hecho que esa es la relación y a lo mejor Ducati no está dispuesta a hacer eso. Yo insisto en que no creo que eso vaya a suceder, pero tampoco lo descarto, que haya movimientos Es de cara que, al año que viene. ¿hasta qué punto es justo o no hacerlo? Es que para mí es justo, ¿eh? A nivel de rendimiento, para mí es justo. No me parece nada macabro el ofrecerte un puesto. Otra cosa es que tú no lo quieras, pero si ellos te quieren reubicar, es que tienen a otro piloto con contrato Ducati, ¿eh? O sea, hace años veíamos 3 Hondas y eso era posible. Ahora no se pueden tener 3 motos en un mismo box. Entonces necesitas tener a un piloto oficial en otro equipo. Ese piloto es Aldeguer, pero Aldeguer tiene un contrato de Ducati. O sea, que seamos claros, que al final a nivel logístico, o sea, ese papel que han firmado Es es tocar una exactamente tecla. igual. Claro, es que el papelito es el mismo Mm. y las cláusulas son las mismas. Solo cambiarían los colores. Y honestamente me parecería una prueba de fuego, de decir, vamos a subir a este piloto y vamos a darle lo que tenía Pecco y ver cómo funciona. Es un ensayo-error. Si funciona mal también, algo estamos haciendo. En fin, una situación en Ducati que, pues eso, nos tenéis que dejar vuestra opinión. Es que son. O sea, es la mejor temporada de la historia contra una de las peores de Ducati en los últimos años. Mm. No podía seguir a Di Antonio, que estaba siguiendo a su vez a Morbidelli. No sé, que sí, que la gente nos deje sus opiniones desde el respeto a Pecco, porque es un triple campeón del mundo y eso nadie se lo quita. Y las temporadas que ha hecho son increíbles y realmente creemos que tiene el potencial, pero bueno, todos nos hacemos muchas preguntas. Y vamos a pasar a otra fábrica. Bueno, vamos a repasar también a Alex Márquez, que también ha hecho un buen fin de semana, otra vez más, siempre cumpliendo. Ya no se puede pedir mucho. Dijo que ahora mismo la principal amenaza sería Marco Bezzecchi, pero bueno, le saca 101 puntos. O sea, Sí, es no hay. está en tierra de nadie, Alex. Alex simplemente quiere evadir Sí. polémicas y ciertos riesgos que pueda tener.
Yo creo que claro subcampeón y merecido también. Sí. Pero yo creo que al final esta es un poco la sensación que Alex deja siempre, que es muy positiva, pero por ejemplo, si ahora nos ponemos a comentarlo, no da pie a comentar mucho. Ni se ha equivocado mucho, ni ha acertado muchísimo. Esa es la sintonía de Alex en esta temporada. Pero subir al podium con una moto del año pasado siempre tiene que ser un éxito. Y veremos también si puede ser también un candidato al igual que Aldeguer, en caso de que Ducati quisiera hacer un cambio de cromos. Se lo merecería, desde luego. Es que, pero ¿no te da la sensación de que nadie está haciendo presión a nivel mediático para, o sea, para preguntar este tipo de cosas? Pero porque yo creo que Mark está opacando tanto que no se plantea. Porque al final se da por hecho ya el nivel de Mark. O sea, Pero de realmente cara, antes de que empezase la temporada, ya pero la los medios de gente. comunicación, ¿no te da la sensación de que no están haciendo esa labor? Sí, porque quizás está respetando un poco a Peco. Pues como sería normal. Pero claro, también es normal cuestionar su continuidad en Ducati. Bueno, vale, pero te lo vendo por el lado contrario, o sea, ¿es respetar a Peco o es faltar el respeto al que va segundo del Mundial? Ya, ya. Es decir, no sé, que alguien se pregunte qué va a pasar con Alex. Creo que nadie le está dando esa bola a Alex de decir, ¿y el año que viene qué va a pasar? No a él, porque a él creo que alguna ha respondido que no lo sabe, pero sí a los equipos, decir, oye, ¿qué va a pasar con este piloto que es subcampeón del mundo? Mm. Pero bueno, simplemente la dejo votando. Bueno, de todas formas, yo creo que Gresini, por ejemplo, estaría encantada de quedarse con los dos, pero simplemente se deja llevar por lo que decía Ducati Sí, ahora mismo. sí, no, Gresini evidentemente no tiene ni voz ni voto. Además, con la relación que tienen actualmente. Sí, no la pueden descuidar, porque es, bueno, es que se han ganado el puesto de... Y yo creo que también entienden su rol, o sea, de colaborar con Ducati en el sentido de, vale, pues nosotros nos encargamos de estos pilotos e intentar lograr el mejor resultado con estos pilotos que nos decís, o con un consenso que tengamos entre todos. No, a ver, y que no es muy importante en estos equipos no morir de éxito. Es Mm. decir, les viene mucho mejor tener unas fichas bajas. Y en este caso la de Aldeguer la asume Ducati y la de Alex es baja. Mm. Entonces, creo que les viene bien tener ese perfil de pilotos en los que se gastan poco dinero y les dan mucha repercusión. Quien no quería tener tanto en cuenta la decisión de Ducati era el VR46, que quería Pedro Acosta, un Pedro Acosta que este fin de semana ha salido muy frustrado porque una cadena más de la KTM salió volando. Sí, es que esa otra, ¿eh? Este fin de semana hemos normalizado que salgan volando 3 cadenas de KTM. No sé qué ha pasado en esas cadenas que no han puesto bien A ver, tiene que ser alguna pieza mecánica. O sea, lo dijo un fallo de Jorge. fabricación igual, simplemente, que esperemos que detecten, porque si no. Jorge Lorenzo lo dijo claramente. Dijo, o bien son piezas defectuosas, pero que te salgan tantas es curioso y que pasen en 2 motos es curioso, o bien es un cambio mecánico en el que la cadena no puede tolerar. O sea, yo creo que va por aquí. Si te fijas en. No sé si la KTM, la KTM de este domingo era exactamente igual, pero si te fijas en el prototipo que ha probado Dani Pedrosa, o sea, entre la cadena y entre el basculante pasan piezas en las que la cadena se solapa, luego vuelve a aparecer. O sea, es una locura. Si nos acordamos, os dejaremos una imagen. No digo que vaya relacionado con esto, simplemente digo que la complejidad ahora mismo de piezas y partes que vemos en las motos, porque ha sido, o sea, lo de los prototipos que hemos visto en este test ya sobrepasa unos límites que son horrendas. O Son, las aletas de Marini. sí, son horrendas, pero a más no poder. Entonces, yo sobreentiendo que tiene que haber sido un fallo mecánico, es decir, que la cadena no soportaba la tensión y por eso se rompía. Pero, ostras, perder una carrera por un fallo de cadena.
Sí, y yo creo que no hacía tampoco, hacía bastante que no lo veíamos, yo creo. Yo lo último que Sí, recuerdo es Maverick Viñales en Jerez 2023, te sí, diría. me El último que acuerdo. recuerdo. Que estaba Mm, haciendo una buena carrera y a la salida de Drysack, mm. Yo no pero, o lo, o sea, hacia estos últimos años no recuerdo otra que no sea la de Maverick. sea, Y fallos mecánicos y evidentemente sí, pero de cadena. tan seguidas no. Bueno, no, tan seguidas eso ya sí que no, o sea, Es que han sido tres, ¿no? Porque Bastianini no le pasó, creo. Bastianini fue 2 veces. Binder. No fue Binder Ah, vale. fue Binder. Ah, es verdad, Pero no, cierto, sí, no sí, sé si sí. Bastianini le pasó también una, que no, creo que no, y luego Pedro en carrera. Mm, Desastre. Pero de nuevo es el único que estaba sacando la cabeza. sí, eso es a lo que queríamos llegar, que Pedro al final está siendo la principal referencia de KTM. Claro, la duda que a mí me surge, por ejemplo, es qué habría pasado con Maverick Viñales si no hubiese tenido la lesión. Y si sería Pedro el único en No, yo creo que mantener Maverick arriba. estaría, ¿eh? Yo que me considero a nivel de pilotaje defensor de Viñales, ¿no? Luego tiene otras características que son más quisquillosas, yo creo, pero a nivel de pilotaje creo que es un genio y yo creo realmente que estaría ahí, la verdad. Me cuesta mucho no verle, después de lo que hizo antes de la lesión, me cuesta mucho no verle ahora que la KTM ha dado un pasito hacia adelante, luchando por el top 5 mínimo. Veremos cómo evoluciona la temporada, porque dijo además que había noches que no podía dormir del dolor que tenía en el hombro, o sea, todavía sufriendo muchísimo. Es una pena, ¿eh? O sea, a mí me da bastante lástima el no haber podido ver de forma más continuada a Maverick arriba. Y A mí veremos también, cuándo se recupera. a mí también. Pero bueno, es verdad que con la cantidad de evoluciones y test que KTM está haciendo, yo creo que va a ser fácil que se sume al carro y que vea una moto mejorada. Entonces le esperamos ahí. Pero la lesión que tuvo no es moco de pavo. O sea, es una lesión jodida porque hombro, ligamentos, operación en el hombro. eh, es una articulación que sufre especialmente pilotando y yo creo que le tenemos que dar tiempo, ¿eh? No, no es una lesión que pase desapercibida. Y por último, por repasar otra de las fábricas destacadas, porque Honda realmente se mantuvo bastante al margen este fin de semana, pero Yamaha tuvo una vez más a Fabio Quartararo delante, otra vez el Galo siendo pues el único que saca cabeza con esa moto, pero que lo principal de todo esto es que puedo probar el motor V4 y dijo que no le parecía de momento ninguna mejora, no le parecía ningún avance en comparación a lo que ya tenían antes. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bueno, lo que hemos comentado un poco en privado, que da la sensación de que a veces Fabio va muy a lo negativo y muy rápido, muy pronto. Yo creo que los cambios en Yamaha llegan en un punto en el que Fabio ya no está tan receptivo o ya no está tan motivado. Hmm. Pero yo el análisis que hago del V4 del fin de semana de Augusto es que no es negativo. A nivel de performance, o sea, de que del papel que ha dado y de lo que ha conseguido. No creo que haya terminado tan lejos con un motor que llega antes de lo esperado, forzado por Fabio, un motor con problemas de fiabilidad porque el viernes rompió, que yo creo que no es algo negativo, porque está bien que encontrasen el límite o encontrasen problemas cuando un motor se para, no se rompe, yo creo porque se paró. Entonces, yo no veo negativo y de hecho Jack Miller ha sido todo lo contrario, ha dicho que ve luz en ese motor. Para mí la clave, que es lo que hemos hablado en privado, es que Fabio nunca ha probado un V4. No sabe lo que es un V4, no sabe cómo funciona, en qué es mejor y en qué es peor. Por no saber, no sabe tampoco de otras marcas, por eso era yo Yamaha. Entonces, Correcto. Y esta vez no nos equivocamos y no metemos la pata que se nos fue Alex Rins con Honda, pero no. Fabio no es un tío de un solo equipo. No sé, yo, y, yo creo que no es negativo. O sea, no, yo no tendría en cuenta las declaraciones de Fabio. y también me gustaría destacar un poco la caída que tuvo en la sprint, que fue rarísima en la curva 2, que tuvo rebote a la salida, o sea, ya acelerando. Hmm.
y dijo que fue por los neumáticos. Bueno, no lo dijo porque no les dejan, porque si lo dicen les meten una multa o una sanción, Mm. pero otra vez los neumáticos harán otro piloto. Y Pedro Acosta, no sé si fue en Barcelona, que dijo que también iba algo raro en el neumático. Veremos qué pasa con Pirelli. Si Pirelli da mejores soluciones o si Pirelli también se encuentra con este tipo de problemas de fiabilidad. Michelin está claro que han optado por que el protagonista sea el neumático trasero. Y creo que ha sido una directriz también de MotoGP o al menos así se ha dejado entreleer en algunas declaraciones de mucha gente, que siempre se ha optado porque Michelin desarrolle el neumático trasero respecto al delantero y que si hay caídas que sean de neumático delantero. Exactamente. A nivel de Por, seguridad, más que a nada. nivel de seguridad. Lo cual me parece una decisión inteligente, entre comillas, pero los pilotos normalmente se sienten bastante más seguros perdiendo el tren trasero. Aunque saben que es más crítico si lo pierdes porque vas a volar, pero saben que muchas veces lo pueden controlar. Si tú pierdes el tren delantero, es que pierdes tu pierna de apoyo, no te caes. Entonces, la sensación de que constantemente te puedes estar cayendo es de lo que muchos pilotos se han quejado de Michelin. Y que además que es un neumático que no avisa. A mí me cansa que cada 2x3 haya gente sugiriendo que me he caído por neumático. También hay que decir que esto es una gran noticia para Marc, muchas veces. Porque Claro, Marc es es un el genio. piloto que mejor sensaciones tiene delante, pero de lejos de toda la parrilla. Y porque son tan buenas que opacan las buenas sensaciones que también tiene con el trasero. Mm. Entonces, y echo un pelín de menos esa conducción que te exige que te exige de la rueda de atrás. Porque la evolución de los neumáticos en el motorsport es algo que hasta cierto punto. Es decir, mira la F1 después de la famosa temporada de los reventones, que Pirelli decidió hacer piedras, cómo evolucionó hacia neumáticos que no degradaban, que no tenían ningún tipo de gestión, como es ahora prácticamente, y que el rendimiento entre distintos tipos de neumáticos cambiaba muy poco. Bueno, y que tienen una gama de neumáticos y los más blandos no se usan en todo el año, salvo Correcto. contadas ocasiones. Entonces, que haya evolución de los neumáticos está bien, pero yo también de Pirelli lo que esperaría es que sean un neumático más cercano a un neumático stock, entre comillas, un slick de alta calidad, más cercano a un stock como hay en Superbike, que permita que esos neumáticos, si fallan, sean más o sea, Que que se pueda dependa del pilotaje. correcto, que se pueda sobrepasar el límite de ese neumático, que haya ese punto de riesgo. Yo personalmente lo preferiría, porque al final los Michelin te dan la seguridad de que no vas a volar. Mm. Es que ahora me apena no haberlo hecho, porque me gustaría, o sea, ¿cuántas voladas ha habido este año? Poca segura. Es que se puede encontrar con la palma de una Sí, mano, ¿eh? sí. O sea, realmente han conseguido reducirlas al máximo. Pero no estoy, esto lo hablamos ya, no estoy a favor y que, de verdad, preferir una caída predecible que se te va de atrás. Evidentemente, el riesgo que supone para el piloto es altísimo, pero a nivel de pilotaje te exige más que se te vaya de delante casi saliendo de curva. Mm. Porque también, por otro lado, son caídas que pueden favorecer atropellos en según qué curvas. Sí. Ahora estamos viendo caídas en las que se van los dos neumáticos a la vez, perdiendo el de delante y luego también el de atrás por máxima inclinación. Caídas muy lentas en los que el piloto a veces tarda en salir de la pista o le cuesta, no sé, o sea, no creo que tampoco sea una solución perfecta. Y luego a nivel de espectáculo no creo que aporte tanto. Entonces me cuesta ver que Pirelli, o me costaría pensar como espectador que me gustaría ver algo similar en Pirelli. Veremos hacia dónde deriva todo esto. De momento, el año que viene seguiremos con Michelin. Y a ver, en principio Michelin no creo que
haga un esfuerzo sideral por ese último año. Tendrán ya que pensar en el Mundial de Superbike, que no olvidemos que dejan el Mundial de Superbike Pirelli y Mm. hacen pues un cambio de cromos. Sí, básicamente, porque realmente yo creo que ni lo único que ha pasado ahí es que a nivel económico no pierden. Hmm. Bueno, hombre, en principio debería salirle más rentable a Michelin que a Pirelli. Porque neumáticos para tandas van a vender. Eso te iba a decir, o sea, realmente tú en tanderos no ves gente con Michelin. No, La no, no. mayoría, o sea, no voy a decir un dato que me invento, pero no, yo como motero normalmente escucho más gente con Pirellis Hmm. y los propios pilotos también. Hay muchos más pilotos entrenando en categorías de Pirelli que en Michelin, que solo tenemos a gente en Endurance y en MotoGP. Sí, en el SBK sí que es cierto que se permite en Superbike usar varias marcas de neumáticos, pero al final a nivel de más amateur, la gente suele usar los Pirelli porque son los que se desarrollan con las motos del mundial. Entonces al Mm, final, al fin y al cabo es lo que termina saliendo más rentable. sí, Y cerramos con esto MotoGP, que la verdad que ha salido un buen repaso al final. Y vamos con Moto2, que tuvimos a Celestino Vietti, pues que ha hecho una vez más la carrera de su vida en un año donde tampoco ha aparecido demasiado. sí, una chelinada. Le dan venas y de repente hace estas cosas, pero luego desaparece. Un poco como Jake Dixon también. Sí, me recuerdan bastante. Tienen días en los que son imbatibles, pero luego desaparecen. Pero bueno, estaba en casa, estaba como en casa, literalmente. Barry Baltus, segundo, que poco a poco veremos si va siendo más constante en estas posiciones. Y Dani Holgado, que yo ya no sé qué decir de este hombre, Sí. porque otro podio, un año de rookie que no, esto ya no es de rookie. No, 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 es de piloto sentado en la categoría. Es que desde el año que viene ser el máximo favorito para mí. Sí, a mí me sorprende, ¿eh? Ostras, ahora entra en un proceso distinto porque tú puedes debutar muy bien. Cuando ya debutas muy bien, tienes que dar el paso a ya no soy el debutante. Soy el que ya empiezo a esperar más, mejores resultados, empiezan a hablar más de mí y eso hay que gestionarlo también. Esos son los que marcan la diferencia. Si eres capaz de dar ese paso, el año que viene tendremos a un Daniel Gado luchando por el Mundial. Hmm. Si ese paso le cuesta darlo, de gestión, quizá le cueste un poquito más y haya gente que se sume al carro. Pero a mí hoy por hoy también el nivel que está dando es espectacular. Es solvente en quali, es solvente en carrera. eh, Hay poco que objetarle como rookie, la verdad. Y luego, por otro lado, tuvimos esa lucha entre Manu González y Diogo Moreira, que parece ya que se va complicando, pero mm, no se sabe si realmente Manu lo tiene asegurado. ¿Tú qué crees? Es que Mójate. está siendo un año tan raro porque no tenemos, o sea, que tampoco es algo raro en Moto2, ¿no? El hecho Mm, de no tener un líder claro. Porque el último que me viene a la cabeza es cuando tuvimos a Pedro Acosta, Remy Garner y Raúl Fernández que sobrepasaron, o sea, sobresalieron de sí. una forma brutal, pero luego el resto no han destacado tanto. A ver, para mí Manu sí que está destacando. Claro, está, pero es raro. Hay algo que no. Lo que no está es dando golpes encima de la mesa Claro, probablemente sea eso. en este punto de la temporada. Yo creo que va a ser campeón, Sí, sí, yo también. porque creo que Diogo se está centrando en ir a por él y no en ir a ganar. Pero es que claro, es que a Aaron Canet también le está costando mucho. Es que Aaron, yo por ejemplo, no lo veo Lo descartas de la metido en la lucha. lucha, pero tampoco a nivel de. O sea, tantas caídas que ha tenido este año, además, o sea, que sí que es Manu es cierto que es verdad un que luego piloto se que cae quejó de mucho. problemas en el hombro y que no podía frenar. Mm. Sí, realmente. Y Y él las reconoce. declaraciones de. También las declaraciones de Canet el viernes, si no recuerdo mal, que dijo: casi me quedo parapléjico
en Barcelona, esto que se arreglen ellos, si no corro. Que me sonó muy raro también, porque Sí. suena a me están obligando a correr. Mm. Yo a Sí, Canet es que me da las. No sé, es que han sido tantas idas y venidas en un año. han pasado muchas cosas con Canet que no han sido hablar de su lucha por el Mundial y yo creo que eso te descentra. Pero Manu, si realmente fue así, aún así dijo que tenía ritmo para hacer tercero. Mm. Por tanto, esperamos un pelín más de él. A mí me gustaría que finalizase el año siendo campeón, pero siendo solvente. Porque al final vamos a recordar mucho el final de temporada y el principio ahora queda muy lejos y evidentemente ha sido una temporada muy buena, pero creo que debería ser un pelín más solvente. Diogo creo que está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, intentar luchar en lo que puede. Ha quedado por delante de Manu. Bueno, quedó por delante de Manu. Sí, sí, sí. O Sí, sea, sí. es que parecía que no, porque hubo un momento que Manu lo alcanzó, lo pasó, Sí, pero luego Manu sí, perdió sí. Bueno, bastante. no quería meter la pata. Pero no veo ninguno claro. Lo que pasa es que Manu está gestionando la distancia simplemente. Puede jugar a este juego. Mm. Y si te parece, pasamos a la categoría pequeña, donde sí que esta vez tuvimos al líder poniendo sus leyes, porque José Antonio Rueda ganó en una etapa que no había sido tan fructífera, pero que ya, pues eso. Bueno, vamos al meollo. ¿Qué opinas de las declaraciones del equipo MT? Bueno, pues, pues son MSI, perdón. MT, MSI, MSI. Claro, MT MSI. Helmes ya no está de patrocinador. Correcto, correcto. MSI. Son curiosas, pero claro, Para poner en contexto, declaraciones en mitad de carrera en las que Ángel Piqueras ya se había quejado de que su moto corría menos y su jefe técnico salió a hablar en Dazón de que ya llevaban toda la temporada así, habían probado distintos motores, estaban utilizando los motores más frescos para quali y para carreras y aludían directamente a la moto de Máximo Quiles en el Aspar y aludían a KTM. y aludían a KTM. Claro, a ver, desde dentro del paddock ya se ha comentado muchas veces y por lo que yo sé también ya el año pasado por parte del MSI había ciertas quejas con David Alonso, con el Aspar. Es difícil porque sí, es cierto que la moto de David Alonso el año pasado corría mucho. Eso es innegable. Y el que lo niegue, pero claro, es una categoría en la que el desarrollo es muy importante. Y yo me acuerdo de Jeremy Alcoba en 2021 que estaba con. No, no sé si era Jeremy Alcoba o era otro piloto. Pero recuerdo que había. Yo creo que era Jeremy Alcoba, que tenía un desarrollo que era, o sea, es que era imposible de seguirlo. Pero imposible, ni estando a rebufo. Entonces, pues esto solo lo saben ellos. Yo no creo que esté pasando nada. O sea, Yo tampoco pienso que pase nada raro. O sea, al fin y al cabo es una Aspar tiene cilindrada mucha pequeña. experiencia Y y es una Aspar tiene... cilindrada, claro, es una cilindrada pequeña en la que la relación de marchas y el desarrollo es importantísimo. Y quien da con la clave tiene muchísimo ganado. Porque son motos en las que vas mucha parte del tiempo acelerando. Sí, y yo creo que Aspar tiene mucha experiencia aquí. Lo que es raro es que sí que a nivel de datos sea cierto, ¿sabes? Es decir, que es verdad que estamos viendo a Ángel Piquer a sufrir Mm. y si a nivel de velocidad punta eso es así, es normal que puedan tener sospechas, digamos. Pero yo no creo que Pero, sea... al igual que sospechas, hay cada fin de semana de absolutamente todo. Sí. Me refiero, tú y yo que hemos estado dentro y tú sigues estando de la competición, hay un fin de semana en el que dices, porque de repente saca Sí. 2 segundos y nunca ha hecho nada. Sí. No, y pasa. En categorías pequeñas pasa. Sobre todo en las pequeñas, es que, o sea, pero es normal también. O sea, no es algo. La competición es así, al fin y al cabo también. Claro, yo creo que hace bien en salir a hablar Mm. y hacen bien en exponerlo, pero no creo realmente que esté sucediendo nada raro. Sí que creo que las PAR tienen mucha experiencia. Mm.
Son muchos años en la categoría, son campeonatos ya ganados, es saber pequeños detalles, llámalo trucos, llámalo X, que te den un pelín más en todas las categorías, pero es verdad que Máximo Quiles está dando un rendimiento increíble que no fue el que dio en la Red Bull, una Red Bull que ahora, por cierto, si quieres comentamos también, porque Brian ha destacado. No fue así tampoco en el Junior y sí que está siendo así en el Mundial. Pero esto pasa. Sí, básicamente. Y pues eso, lo que has comentado también de la Red Bull Rookies Cup. Tenemos otra vez campeón español, Brian Uriarte. Veremos si es el cuarto consecutivo que Cuarto gana, español consecutivo, claro, además. que gana Junior GP y Red Bull Rookies Cup en un mismo año. Todos nos quedamos flipando cuando lo hizo José Antonio Rueda y ahora es una monotonía hacerlo. Sí, Es lo yo creo, normal. yo creo que lo va a hacer. Y ostras, muchísimas ganas de verlo supuestamente en el Red Bull KTM Ajo el año que viene. Muchas ganas de verlo, que creo que va a estar arriba y luchando por posiciones cabeceras. Y un año que ha sido duro, ¿eh? En la Red Bull ha tenido muy mala suerte, lo han tirado, condiciones, carreras muy complicadas. No lo ha tenido sencillo, pero lo ha conseguido. Y ostras, ganas de verle encima de la KTM el año que viene, la verdad. Lo que me parece curioso ahora pensándolo es que también Quiles y Alonso, que son los dos nombres de estos 2 años que han destacado como promesas, no han hecho ese doblete. Sí. Es curioso también, ¿eh? A ver, no puede, Sí es que que es no cierto puede que ser Quiles, simple. claro, Quiles no es comparable. Lo de Porque Quiles sí Quiles que es verdad que llegó a mitad de temporada, más o menos. sí, Quiles podría estar Y luchando aún por el así Mundial, ganó ¿eh? carreras, o sea, en Sí, su primer año. Quiles podría estar luchando por el Mundial ahora, Sí. pero luego en el Junior y en la Red Bull no ha tenido un papel tan destacado. Sí que En es el caso, cierto que es el único bicampeón de la historia de la European Talent Cup. correcto. O sea que Mm. no, No es que no, haya llegado de repente al Mundial y sea Jesucristo. claro, claro. Y David Alonso sí que fue campeón del mundo junior, ¿no? No, David Alonso fue de la Red Bull Rookies Cup Ah, ok, y de de eso, la Talent. De la Talent vale, contra. David Alonso fue contra Zonta Van der Gorber. vale. O sea que me refiero que tampoco son gente que ha Que conseguido sí, o cosas. sea, pero que es curioso que al final Sí. 4 consecutivos y luego tenemos a dos pilotos que se han dado a conocer, por así decirlo, al mundo, Mm. no como otras promesas que van llegando, digamos, yo que sé, un Aldeguer, un Pedro Acosta, pues también Pedro Acosta, fíjate, Pedro Acosta no tiene tampoco el título de Junior. De la Red Bull en este caso solo. Claro, y perdió Solo. contra Izan Guevara y contra Xavi Artigas. Tú fíjate, o sea, que, en fin, nos estamos metiendo en otro tema, Sí, pero tú fíjate al final dónde lleva cada uno cada camino. Ya sí, Xavi sí, sí. Artigas está en el italiano. En este caso, Brian está llamado para estar arriba luchando y Sí. para ser una promesa, Y lo que sin hemos lugar a dudas. dicho una vez más, que el Uriarte Quiles va a hacer mucha ilusión verlo en el Mundial. Sí. Porque después de verlo toda la vida en el Campeonato de España y en la European Talent Cup. Y, en fin, después de filosofar aquí y divagar, vamos también aún más. No os Aún, confiéis. no, pero aún más importante. Porque desaparece MotoE. No, se le da una pausa. Sí, bueno, si lo quieres llamar así, esto es como, claro, A ver, date no un quiero tiempo con tu traicionar, pareja. no quiero traicionar a las palabras que han usado. Sí, no, se van a dar un tiempo, ¿no? Se van a dar un tiempo. Es así. Los resultados no eran los esperados a nivel de audiencia. Mm, bueno, Yo creo que tendría que haber sido un formato parecido al de Fórmula E, en el que hubiese un perfil de piloto más salido de MotoGP, retirado, que no era una categoría de formación porque nadie daba el salto a ninguna categoría. Había mucho piloto que era un recurso estar en esa categoría porque no tenían otro sitio. No, el análisis yo creo que es claro. realmente hay gente que sabe que, por ejemplo, Fermín Alegre ha pasado por MotoE. Y yo creo que hay mucha gente que no. Es que, claro.
Y Hay que es mucha el gente. más joven en, si no recuerdo mal, en puntuar y en hacer una pole en la categoría. 16 años tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Creo. fue 2021. Mm. Que estaba haciendo el europeo de Moto 2 también, que ganó. No tenía sentido hacer. O sea, la categoría no tenía sentido. No es un mercado como el de los coches eléctricos en el que las marcas apuestan dinero. Las motos eléctricas tienen cabida, pero son en scooters pequeñas que no. O sea, que en el mercado son más prácticamente para un uso tipo patinete eléctrico, literalmente. Mm. Y yo creo que a nivel de mercado no tenía el potencial que podía tener Fórmula E en este caso. Y más cuando ahora se está además invirtiendo muchísimo más dinero en los combustibles renovables o combustibles. eh, Sí, o sea, fósiles, ¿no? No, combustibles fósiles no. O sea, combustibles que bueno, que usan no me materia sale. orgánica. Correcto, correcto. Pero sí, creo que llamémoslo renovables. O Sí. sea, que Aunque nos perdone el que sea técnico, correcto, pero pero se nos entiende. Se nos entiende. Eh, Al final la apuesta de. También yo creo que aquí tiene que ver Liberty Media. La apuesta ahora van a ser las baggers, yo creo. Pasamos de motos eléctricas a América. sí, a puro rock and roll. O sea, es cambio radical. A quemar gasolina con motos gigantes pesadas que consumen una barbaridad. Es cambio total, pero creo que aquí tiene que ver Liberty Media y no es el único cambio que hemos visto este fin de semana. A mí, o sea, honestamente, Moto E, pues bueno, no era ni una categoría, me costaba seguir Moto E, carreras muy cortas que no tienen ningún tipo de sentido, muy poco tiempo útil en pista. Realmente al fin de semana creo que aproximadamente todas las sesiones, en la suma de todas las sesiones no llegaba ni una hora. Fíjate, Eh, lo que te diría que es lo único que acertaron en Moto E era la quali a una vuelta. sí, eso sí, Porque era impresionante verlo. eso sí. Y había había tensión viéndolo. Mm, Y luego lo quitaron. Eso estaba muy chulo. Pero bueno, no era sostenible. Pero los cambios que se vienen de cara al año que viene. Sí, bueno, show business, porque ya hemos visto que este fin de semana en parrilla pues tenían que salir los pilotos al himno, al igual que se hace en la Fórmula 1, y el que llegase tarde tiene multa. Vamos a ver, como vemos en la Fórmula 1, que van corriendo mm, para no perderse el himno. Bueno, como aficionado al deporte, no lo entiendo. Como espectador, quizás se puede entender. Porque sí que es cierto que son 25 minutos en los que no se hace nada. sí. Yo eso es la parte que más entiendo. A mí lo que más me cuesta entender es la decisión con las políticas de Moto 2 y Moto 3 de cara al Eh, año que viene. Esa es la otra problemática, que si quieres explicarlo tú. Sí, bueno, básicamente van a desaparecer de los boxes. Hasta hoy el reparto de boxes en MotoGP, para el que no lo supiese, era en función del espacio que había, es decir, los equipos de MotoGP tenían asegurado box. A partir de ahí, si sobraban box, los ocupaban en orden Moto 2 y Moto 3. No sé qué criterio había, yo creo que la oficialidad de los equipos también ayudaba, porque normalmente siempre equipos que comparten, por ejemplo, estructura de Moto 2 y Moto 3 tenían un Mm. box. Y luego, pues bueno, la realidad era que la mayoría de equipos más débiles normalmente estaban en carpas. Era lo que te encontrabas, más algún equipo competitivo en carpas prefabricadas detrás, en alguna zona del paddock en la que se hacía un acceso al pit lane. A partir del año que viene va a ser así para todos los equipos de Moto 2 y Moto 3. Al final, por poneros en contexto, lo que esto replica es un poco el formato de Fórmula 2 y Fórmula 3 en el paddock de Fórmula 1. Es más, o sea, para quien no lo sepa, en Fórmula 2 y en Fórmula 3 ni siquiera los equipos tienen acceso, o sea, son paddocks diferentes. Los equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3 no tienen acceso al paddock de Fórmula 1. Cuando salen a rodar llevan unos brazaletes puestos, todos los ingenieros y los pilotos sí que tienen acceso y tienen algún pase para pasar al paddock, pero los demás llevan un brazalete en el que tú solo tienes acceso a lo que pertenezca a Fórmula 2 y Fórmula A tu 3. zona de trabajo. Correcto, a tu zona de trabajo.
Lo cual es un cambio sustancialmente grande porque a nivel de patrocinios esto genera mucho problema. Es más, no solo a nivel de patrocinios, a nivel de trabajo también, para establecer contactos, los propios ingenieros, los propios mecánicos es problemático, porque tú no te puedes acercar a charlar, no conoces lo que hay al otro lado. Es un poco más clasista, digamos. Y este va a ser el paso. Por ahora solo sabemos que van a estar en carpas, no sabemos si esto va a funcionar así y si el paddock, ahora mismo el paddock de MotoGP es abierto, quien accede al paddock, sea de Moto 2, Moto 3, Moto E, la categoría que en ese momento Red Bull, Rookies Cup, todos tienen acceso a todo. Tú te puedes pasear entre los camiones de todos los equipos, tienes acceso a todo. No sabemos si eso va a ser diferente, pero por ahora van a estar separados y bueno, es un cambio que creo que va a perjudicar mucho tema de patrocinios y va a perjudicar mucho a las categorías de Moto 2 y Moto 3. Veremos cómo afecta porque ya de por sí se viene hablando desde hace años, desde hace bastante, que sobre todo los equipos de Moto 3 no son capaces de afrontar los gastos que, por ejemplo, conlleva la gira asiática. Esa es otra cosa que se habla, que se conviertan los campeonatos, que no es algo que va a pasar el año que viene, en solo una gira europea. ¿Qué Porque al opinas final es que es afrontar unos gastos para tener muy poca repercusión. ¿Qué opinas de todos estos cambios? A mí, pues me parece que es un poco cargarse lo que caracterizaba a MotoGP, que era el poder seguir las categorías y poder darle el mismo valor. Inculcar, pues, ese trabajo desde, aunque Moto 3, si estás metido dentro del mundo de la moto, Moto 3 realmente es ya la cima del motociclismo, pero para nivel aficionado, pues poder inculcar esa sensación de seguir a las jóvenes promesas y poder conocer pues lo que hay detrás de MotoGP, que no es solo MotoGP lo que existe. Claro, está creando mucha repercusión. ¿Cuál es la solución? Pues estaban mirando a ver si cambiar las motos de Moto 3 y hacer también una monomarca como en Moto 2 para que sea más económico. Pero claro, no sé hasta qué punto sería viable y sería o les haría tener beneficios en la gira asiática. Yo creo que los pasos que van a suceder es campeonato monomarca y gira europea. Sí. Fórmula 3 y Fórmula 2. Fórmula 3 y Fórmula 2. Correcto. Aunque bueno, ¿Alguna carrera fuera? Sí, ellos hacen algún viaje. O sea, por ejemplo, y parte de las giras. La Fórmula 2, si no recuerdo mal, corre en Dubái, o sea, en Dubái, Sí, en Abu Dhabi, perdón. Corre en Bahrein, en Abu Dhabi, corren en Arabia Saudí. O sea, hacen bastante. La Fórmula 3, más reducido, pues eso, al final va a ser eso, yo creo. Yo creo que ese va a ser el formato, ¿no? Sí. Tampoco estamos vislumbrando nada. O sea, es lo que hay al lado de la misma empresa que ahora mismo es parte de MotoGP. Y creo que así va a ser. Y lo entiendo, también los costes han subido muchísimo, la repercusión es mucho menor. No podemos huir de la realidad. Y con esto yo creo que ya sí que sí. Podemos cerrar el podcast de hoy. Ya habéis visto que hemos hecho un buen repaso y que sobre todo queremos que nos deis vuestra opinión, nos comentéis y seáis claros con todo lo que pensáis y qué creéis que puede pasar con Moto 2, con Moto 3, sobre Marc Márquez, sobre la ficción italiana. Ha habido muchos temas hoy, la verdad, sí, para comentar. Había mucho que comentar y mucho que opinar, así que la gente nos deje en comentarios lo que opina. Tampoco una Biblia, pero... no, lo que queráis, nos leemos todo. Y con esto dejaríamos el podcast de esta semana. Nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles, en un fin de semana que tenemos Junior GP en Misano también. O sea que... Y seguro que alguna novedad de MotoGP importante. Sí, seguro que alguna cae. O sea que con esto ya nos veremos el miércoles que viene. Esperemos que os haya gustado y un saludo a todos. Un saludo. Chao.